GIMP es una herramienta que deberíamos tener todos, aunque nos dediquemos a la edición de vídeo, para crear títulos, stickers o miniaturas. Una de las cosas que más me gusta hacer en esta herramienta son los títulos, darles perspectiva, sombras o hacerles stroke a los textos, sobre todo en las miniaturas, para que así destaquen. En este vídeo os voy a mostrar varias técnicas diferentes de hacerle stroke a un texto o hacerle contorno en GIMP. Todas las formas de hacerlo que os voy a presentar dan buenos resultados, pero alguna más rápida que otra. Vamos a verlo. Capa auxiliar con selección. En vídeos que veo de otros youtubers, una de las formas que más se utiliza es la de una selección en una capa auxiliar. Veamos paso a paso la forma de hacerlo. Creamos nuestro texto, no importa el tamaño, ni color, ni fuente. Como toda capa de texto, esta contiene transparencia. Por lo tanto, para hacer una selección del texto, lo más fácil es ir a la capa de texto y clicar sobre ella con el botón derecho del mouse. En el menú que aparece al final del todo encontraréis la opción Alfa a selección. Esto lo que nos hace es crear una selección de todo lo que no sea transparente en esa capa y por lo tanto se seleccionará todo el texto. El siguiente paso será ir a la opción de selección en el menú principal para en el submenú escoger agrandar selección. Aquí nos pedirá cuántos píxeles queremos agrandar la selección que tenemos. Eso va a depender de cuán grande tengamos el texto y de lo grande que queramos hacer nuestro contorno o stroke. Para un tamaño grande como este, voy a poner unos 14 píxeles. Aceptamos y se nos habrá ampliado la selección. Nos iremos después a la ventana de capas y allí clicaremos el primer icono de debajo, que es para crear capa nueva. La crearemos transparente y la vamos a mover por debajo de nuestra capa de texto. Vamos al siguiente paso, que será el de elegir el color que queremos para el stroke. Ahora, teniendo seleccionada esa nueva capa, solo debemos coger una herramienta de pintura, por ejemplo el cubo, y darle color a nuestra selección. Por supuesto, rellenará toda la selección, pero al tener nuestra capa de texto por encima, la veremos como que le hemos creado ese borde. Si queréis modificar el grosor del borde, solo deberéis repetir los pasos anteriores. ¿Os gusta? Sombra. Otra forma de hacerle un contorno a un texto o cualquier otra cosa es por medio de las sombras. Vamos a poner nuestro texto limpio y nos vamos a ir a la opción de filtros en el menú principal. En el submenú nos vamos a la opción de luces y sombras. En el siguiente submenú escogeremos la opción de sombra base. Solo debemos, en este caso, modificar unos cuantos valores. El primero que aparece, que es el desplazamiento, lo pondremos a 0. El Blur Radius también lo pondremos a 0. El Grow Radius le vamos a dar el grosor que queramos el stroke. Por debajo de este podéis elegir el color deseado. Y solo queda que en Opacity lo pongáis al máximo, si es que lo queréis opaco. Y ya lo tenemos. Fácil, ¿no? Siguiendo una ruta. Esta es otra forma de hacerlo, quizá más compleja para quien no está acostumbrado a trabajar con rutas en GIMP, pero es muy efectiva y nos proporciona muchas más opciones que ahora veréis. Debemos en primer lugar seleccionar el texto como hicimos en la primera opción, buscando en el menú contextual de la capa la opción Alfa a selección.
Una vez tenemos la selección, nos vamos a la opción Selección del menú principal y en el submenú, abajo del todo, cogeremos la opción A ruta. Si nos vamos a la pestaña de rutas, veremos que nos ha creado una ruta con las letras de nuestro texto. Si no podéis ver esa pestaña, debéis ir al menú principal, a la opción Ventanas, la opción Diálogos empotrables y buscar la opción de rutas. Con eso activaréis la pestaña de rutas. Una vez tenemos nuestra ruta, le vamos a dar doble clic, con lo que se nos hará visible la ruta en el texto y además se nos abrirá una ventana de las opciones de herramientas de ruta. En esa ventanita vamos a escoger Trazar ruta. Eso nos abre otra ventana donde podremos poner el grosor de nuestro stroke. Tened en cuenta que aquí no os deja escoger el color, sino que usará el color que tengáis de primer plano. Por defecto saldrá activado para trazar una línea, pero si os fijáis tenéis la posibilidad también de hacer contornear nuestro texto con un patrón, es decir, que podemos hacerlo con puntos, guiones, etc. Solo debéis darle al más que hay junto al estilo de línea y veréis que se desplegan otras opciones de extremos de línea, patrones predefinidos, etc. Con solo darle al botón Trazar, se os creará un stroke del grosor deseado y con el patrón elegido. Con stroke. Pero existe una cuarta forma de hacer contornos o stroke a un texto mucho más rápida y sencilla, pero la mayoría la desconocen, y no es porque esté escondida. Vamos a comenzar de nuevo con un texto limpio. Solo deberéis crear la selección como os he indicado varias veces ya en este vídeo. Una vez tengamos nuestra selección, vamos a la opción Editar del menú principal. Ahora, si os fijáis bien, veréis una opción que pone Trazar selección, Stroke, y seleccionándola os aparecerá directamente la misma ventana que hemos visto en el modo anterior, para seleccionar línea o tipos de patrón. Mucho más rápido, ¿no? Pues ya conocéis un poco más de GIMP, este fabuloso programa de diseño gráfico que no tiene nada que envidiarle a Photoshop y además totalmente gratuito. Espero que os haya gustado y que tengáis en cuenta esta herramienta que nos puede ser de gran utilidad al hacer nuestros gráficos, títulos o miniaturas. Os deseo lo mejor y que me esperéis para la próxima publicación. Un gran abrazo. Chao.